¿Qué tal? Bienvenidos a este video de media tarde, una reacción a la conferencia de prensa, lo que dejó, lo que envió de mensaje previo, la presentación, el cara a cara hoy en Los Ángeles, de esa cartelera del 1 de febrero encabezada por el duelo entre David Benavides y David Morrell. Mi primera impresión, lo que me transmite a mí el evento, es que en cierta manera lo supieron vender, especialmente tanto Morrell como Benavides, uno más asentado, uno más maduro en este tipo de eventos. En el caso de Morrell lo vimos un poco agitado, un poco ansioso, pero tratando de imponer en cierta medida su mensaje, golpeando la mesa y transmitiendo que va directo a golpearlo a Benavides, va a ganarle por nocaut. Por momentos utilizó algunas frases propias de la idiosincrasia del latino, dijo que le va a ser más fácil que la tabla del uno, lo mandó a aprender boxeo cubano, en el sentido de que le contestó Benavides que él estaba practicando en Miami con Rigondo y le dijo, con Rigondo no vas a aprender lo que necesitas, yo creo que tenés que ir a la escuela, dándole a entender de que va a tener dificultades para enfrentar la movilidad de David Morrell. Y eso ya es una señal, ya se las voy a comentar. Por el otro lado, también dijo David Benavides de que Morrell ha estado persiguiéndolo durante tanto tiempo, hablándole mal de su hermano, hablándole mal de su padre, algo que ya empleó en otras presentaciones de peleas y dijo que va a ir a romperle la cara y obviamente que va a salir a noquearlo. También en la presentación, allí en el cara a cara, en las imágenes para el Chroma Key también se dejaron algunas imágenes interesantes. Los dos allí se estuvieron insultando. Incluso muchos marcaban el hecho de que no se veía muy bien físicamente David Benavides, se ve más cortado, mejor, presentando un mejor físico David Morrell, que se ve bastante delgado, pero recuerden que en términos de imagen física, Morrell es más musculoso, más marcado, más definido que un David Benavides que siempre tiende a la gordura, a la obesidad, pero en general a la hora de la pelea llega en mejores condiciones. Todavía faltan en más de 2 meses para la misma, evidentemente va a ser otra la imagen, pero para la imagen promocional, delante de la pantalla verde, el que se veía mejor físicamente, o al menos el que se vio mejor físicamente, fue David Morrell. Los dos llegaron, uno tranquilo, el otro ansioso, me refiero a Morrell, insisto, esta es una llegada a las aguas profundas, el primer nivel, pero transmitieron cosas interesantísimas en el sentido de que lograron allí, en cierta medida, animar, poner animosidad, poner mala sangre, y al menos para la promoción eso sirve y va a ser muy bien utilizado a la hora de vender la pelea. Después se hablaron correctamente. Cuando terminó el momento de las fotos, allí no hubo amagues de golpearse ni nada, se saludaron. Es decir, todo esto fue un teatro muy bien montado. No hay animosidad entre estos dos, hay que aclararlo. Esa es mi visión. No existe, son los dos muy buenos profesionales en ese aspecto, en el sentido de que van a una pelea que la necesitan los dos. Uno de los dos tiene que ganar para posicionarse y golpear la puerta después de todas las decepciones que provocó el hecho de que ninguno de los dos enfrentó a Canelo Álvarez por una u otra razón, en general porque Canelo Álvarez los evitó, pero le impidió aquella vitrina que necesitaba para poder lanzar sus carreras hacia las alturas. Es verdad que David Benavides está quizás un par de peldaños encima porque tiene más trayecto, porque fue campeón hace muchos años, en 2017, fue por primera vez campeón en aquellas peleas con Gabriel y desde entonces ha estado enfrentando a otras figuras que tienen más nombre, que tienen, lucen mejor en el primer nivel, cosa que no ocurrió con David Morrell. En ese caso, entonces, hay diferencias en términos de experiencia previa que pueden ser utilizadas para empezar a medir en lo previo lo que puede suceder en la pelea. ¿Con qué me quedo de lo que hablaron? Con el detalle de Rigondó, el tema del boxeo técnico-táctico, la falta de aprendizaje que tiene David Morrell en esa área, es decir, en el movimiento sobre piernas, y a lo que alude David Morrell al hecho de que por ese lado entonces él va a marcar una diferencia. ¿Qué me indica esto? Que seguramente va a tener que trabajar mucho en la preparación de la pelea para utilizar eso, moverse por el cuadrilátero, tratar de retroceder, utilizar los ángulos. Vamos a ver un Morrell más técnico que agresivo. Al menos lo transmite esa mención a lo que le falta
a David Benavides. De ahí entonces uno puede empezar a escribir el dibujo previo de la pelea a partir de ese detalle. Y en el otro, evidentemente, si hubo nervios de algún lado, fueron del lado de David Morrell, que se mostró, insisto, se mostró muy ansioso, como que tenía un libreto para interpretar, pero lo interpretó de manera muy acelerada. Si esto es un casting de actores, seguramente el que pasó mejor el examen fue precisamente David Benavides, por aquello de que tiene más experiencia en manejarse en este tipo de ambientes. Como por ejemplo, cuando le preguntó a Martín Butter, que siempre hace el papel allí de la traducción, si había entendido, y ni siquiera dice, bueno, ni siquiera Martín entendió lo que estaba diciendo Morrell, por aquello de que Morrell intenta, evidentemente ha tenido muchos avances en el tiempo que está en Estados Unidos y ya se puede comunicar en inglés, pero lo hace con muchas dificultades. Entonces, cuando tiene parlamentos largos, cuando tiene un monólogo muy largo, se complica un poco porque evidentemente le falta un poco todavía de aprender. Una pena que no lo hizo totalmente en español, porque allí se iba a ver más cómodo, se iba a sentir mejor y no iba a pasar ciertas vergüenzas con el público en inglés. Yo creo que ese fue un error. Debieron decirle solamente habla en español, deja el inglés para otras circunstancias, no en un momento en el cual se pueden agarrar de eso, se pueden aprovechar precisamente para exponerte frente al público, como efectivamente lo hizo David Benavides. Creo que uno de los pocos errores que cometieron, pero en general la presentación de la pelea estuvo dentro de un marco adecuado y creo que lograron colocarlo con buenas frases, con esa insistencia, con esos insultos, todo eso va a servir entonces para jugar después en las redes sociales y generar el interés por esta pelea, tomando en cuenta que todavía faltan más de 2 meses, más de 60 días, pero todo eso va a servir después en presentaciones, quizás en Nueva York, quizás en Miami y obviamente en Los Ángeles, en los cara a cara, entonces conferencias previas para poder seguir vendiendo una pelea que va a ser exitosa también no solo por el hecho de que se enfrentan Benavides y Morrell, sino también porque en esta pelea hay un buen respaldo. Está el hecho de esa revancha que es realmente explosiva entre Stephen Fulton y Brandon Figueroa. Está el regreso del Pitbull Cruz, que siempre es una atracción. Lo vi muy apático, incluso habló el padre también, pero dijo las palabras justas, no habló más nada, no habló de más. En general, el Pitbull es parco en sus declaraciones cuando se llega a estas presentaciones, pero esta vez fue parco de más, fundamentalmente porque después de la derrota, como que él primero quiere en el cuadrilátero volver a ser el Pitbull de siempre y evidentemente no era un buen momento para hablar demasiado. Él dijo que quiere hablar allí en el cuadrilátero, tiene una muy buena pelea contra Fierro y obviamente lo de Jason Rosario que agradeció la oportunidad y dijo que esta pelea es fundamental, lo que les habíamos dicho, esta pelea es fundamental para volver a lanzar su carrera. Él está muy bien, va a enfrentar a Jesús Ramos en otra pelea explosiva, los dos en sus declaraciones prometieron que sería una guerra y en definitiva entonces vamos a tener una gran velada a la que se suma como la pelea estelar de las preliminares, la presentación de Mirko Cuello, que tiene un título internacional de la Asociación Mundial de Boxeo. Y ahora, atención con esto digamos, no ha sido confirmado oficialmente, pero de acuerdo a lo que está trascendiendo y se ha filtrado, iría por un título interino, Mirko Cuello, enfrentando al mexicano Olivo. En su momento le vamos a estar entonces comentando este detalle, pero es muy importante porque va a ser en cierta medida la presentación oficial de un hombre que ha sabido representar como olímpico al boxeo argentino, que es una de las grandes promesas en las 126 libras. Tiene buen tamaño, Mirko. Yo creo que muy pronto, después lo vamos a ver en 130, incluso puede llegar a 135 libras en función de su físico, pero en 126 libras, entonces, que él estaba muy bien posicionado incluso en la Federación Internacional de Boxeo. Yo había pensado que podría darse una pelea contra Bruce Carrington en una eliminatoria para ir por el título, pero va a ir por un título interino de la Asociación Mundial de Boxeo, de acuerdo a lo que he trascendido. Aclaro esto porque no está confirmado oficialmente y iría por un título interino de la AMB, encabezando las peleas que se van a ver entonces por YouTube de manera gratuita el 2 de febrero. Una buena noticia para el boxeo argentino, porque insisto, Mirko es una de las grandes promesas del boxeo
de este país y allí va a tener entonces una presentación estelar contra el mexicano Olivo. Más adelante, en alguno de los videos van a tener entonces una ampliación y un primer análisis de lo que puede significar esta pelea para la gran promesa argentina, Mirko Cuello. De todas maneras, y en definitiva, una muy buena presentación tuvieron los púgiles, se comportaron a la altura, tanto Benavides como Morrell, en la venta de esa pelea. Entonces ya estamos en ruta hacia uno de los eventos más esperados del 2025, el 2 de febrero, David Morrell contra David Benavides.